días, apreciados aprendices. Soy Carlos Moreno, su instructor en el curso Códigos y Normas de Soldadura. Les doy la bienvenida a esta nuestra cuarta y última sesión web del curso, esperando que el mismo haya sido de su total agrado y que les sirva para su futuro profesional o actualmente para lo que están haciendo en su vida laboral o en su estudio. De mi parte, darles gracias por la atención que han tenido con el curso, por la calidad de las diferentes evidencias que he calificado. Mm, Lástima que no podemos estar físicamente los unos frente a los otros con el objetivo de tener de pronto mm, algún mayor comentario, poder decir algunas cosas acerca de los diferentes temas, pero bueno, lo importante es que estamos acá y estamos desarrollando el curso. Quiero recordarles nuestro cronograma, primero que todo. Eh, estamos, estamos en la tercera semana. Hoy es el último día de la tercera semana. Y mañana, 8 de diciembre, vamos a comenzar la cuarta y última actividad de nuestro curso. La cuarta semana o la cuarta actividad va del 8 de diciembre al 13 de diciembre, del 8 de diciembre al 13 de diciembre. La idea es que durante estos días, durante, durante la semana del curso, pues ustedes, por favor, se pongan al día con lo que les hace falta y hagan todas las actividades. Recuerden que tienen que hacer todas las actividades de nuestro curso. Se reciben evidencias máximo hasta el 13 de diciembre. El 13 de diciembre es el último día en que se van a recibir evidencias. Ustedes hasta la medianoche se reciben evidencias. ¿Qué tienen que hacer en esta semana? En esta última semana, entonces, hay tres cositas que hacer. Hay un foro de discusión que se llama criterios de aceptación o rechazo. Hay un cuestionario de preguntas, que es un examen que se llama métodos de control de calidad para inspección y criterios de aceptación y rechazo. Y hay un informe escrito, hay una evidencia de envío, es un informe escrito que se llama simulación de un procedimiento de aceptación de rechazo de una estructura metálica soldada. Como los he dicho en varias oportunidades, lo primero que tienen ustedes que hacer es descargar la guía. La guía es nuestra ruta en el curso. Entonces, en la guía les dicen qué se debe hacer, qué se debe hacer. Entonces, aquí tenemos tres actividades. La primera, como ya les dije, es un foro en el cual ustedes van a hablar sobre el objetivo que se busca cuando se va a hacer ensayos en una junta, en una unión soldada. Eso es sobre eso. Importante, entonces, descargan la guía, la leen en su totalidad. Aquí solamente miramos las tres evidencias, pero la idea es que ustedes lean primero en su totalidad toda la guía para que sepan qué evidencias tienen que presentar. Después está el examen, que es con respecto a unas preguntas sobre métodos de control de calidad por inspección y criterios. Y de último, eh, el, 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 el tallercito. El tallercito, voy a leer como dice acá, dice, para verificar la competencia en la transferencia de conocimientos, el aprendiz debe rendir un informe escrito en el que simule el procedimiento de aceptación o rechazo de una estructura metálica soldada, debiendo realizar la calificación de un WPS para luego reportar el PQR. Entonces recuerden, señoritas, recuerden, caballeros, que ustedes hicieron en la anterior evidencia de envío, hicieron un WPS. Entonces, la idea es que se apoyen en ese WPS para hacer el PQR. Y tenemos un tallercito que es este que les estoy mostrando acá. Este es el formatico, entonces tiene que ver con hacer, con calificar
el PQR, con calificar el PQR y hacer con calificar el WPS, por favor, y llenar o diligenciar el PQR. Eso es lo que tienen que hacer. No es nada complicado. Es este formatico que el día de mañana les voy a enviar un correo electrónico con la guía, el material del curso y este formatico para que ustedes diligencien. No es nada complicado. Les recomiendo que por favor sean muy juiciosas, sean muy juiciosos, envíen sus evidencias, no dejen para última hora, porque si dejamos las cosas para última hora, vamos a tener dificultades. Muy bien. Estas son las cosas que les tenía para que contar inicialmente. Ahora vamos a hablar sobre un tema que a mí personalmente me, 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 me gusta mucho y es la efectología y los ensayos no destructivos. Cuando nosotros vamos a mirar una unión soldada, vamos a mirarla en dos partes. Primero que todo en la parte superficial, es decir, la parte de encima, la parte de arriba del cordón, a ver qué pasa, qué se ve ahí. Ahí podemos ver diferentes cosas. Vemos desinflamamiento de la junta, que tenga el hecho mucha convexidad, si hay socavamientos, si de pronto vemos grietas, si hay algún tipo de porosidad, si hay chispas o salpicaduras. Esto lo podemos mirar nosotros en la parte superficial, en la parte de encima de la unión soldada. Es decir, esto lo podríamos mirar nosotros con una inspección visual. Pero también hay algunos defectos que no los podemos ver porque están en la parte interna. En la parte interna y en la parte interna también podemos tener grietas, también podemos tener porosidades y aquí podemos tener ya algunas cosas diferentes como son inclusiones, las inclusiones pueden ser de escoria, las inclusiones pueden ser de tungsteno o alguna otra cuestión por ahí. Podemos tener función incompleta o penetración inadecuada. Entonces, estas primeras, que las que son superficiales, podríamos llegar a mirarlas con una simple inspección visual. Cuando digo simple inspección visual, no quiero decir que, que es algo fácil, que es algo sencillo, no. Hay que tener sólidos conocimientos para poder hacer una inspección visual y estos, las internas, tenemos otros tipos de ensayos que deberíamos hacer para poder verificar qué ocurre ahí. Ahora bien, tanto las unas como las otras, o sea, tanto las internas como las externas, podríamos decir, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Pueden haber varias causas. En algún momento un profesor mío de control de calidad nos decía una frase muy interesante y nos decía, para que ocurra un fallo pueden haber 100 posibles causas, pero para un fallo específico solamente hay una, dos o máximo tres causas que hicieron que ocurriera ese fallo. O sea, pueden haber muchas posibilidades, pero cuando llegamos a la especificidad, la tenemos que mirar cuál es la causa que produjo ese fallo. Podemos tener entrenamiento inadecuado del operador, podemos que no tuvimos cuidado al seleccionar la parte de la soldadura, la, la, la junta no fue bien diseñada, el calor que se aporta en la soldadura fue inadecuado, teníamos que tener que hacerle de pronto un precalentamiento o un postcalentamiento y no se lo hicieron o no se lo hicieron como debería haber sido, quedaron altos esfuerzos residuales, el cordón era para hacerlo en unas condiciones ambientales y resultaron otras, hubo una sobrecarga o una carga que no estuvo en cuenta en el diseño, el elemento falló porque no estaba trabajando a la temperatura de que debía funcionar. Esas son algunas posibilidades por la cual puede resultar una falla, algunas. Ya cuando estamos en el campo, ya cuando estamos verificando una unión soldada, tenemos que entrar a ser muy cuidadosos en el momento de ir a mirar el porqué de esa falla. Es muy importante verificar muy bien qué fue lo que pasó ahí con el objetivo de que ese mismo fallo no vuelva a ocurrir
por esa misma causa. Eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Entonces, si ya estamos hablando de falta de penetración, podríamos decir que la falta de penetración se nos dio porque la intensidad era demasiado baja o porque el arco estaba demasiado alto, demasiado alto. Cuando tenemos perforaciones, también podemos decir que porque la intensidad también era demasiado alta o porque teníamos velocidad de soldadura muy baja por el tamaño, por el diámetro del electrodo o porque de pronto los dos elementos que estábamos soldando están muy separados. Porque pueden ocurrir los regueros por la intensidad también, también por la que la intensidad sea muy alta, también por el diámetro del diámetro del electrodo, que el diámetro del electrodo no era el adecuado. Mala técnica de soldadura, esto sí que es importante, lo de la mala técnica de la soldadura. Recuerden que nosotros tenemos que calificar a nuestros soldadores. Nosotros no podemos culpar al soldador de que tiene mala técnica si nosotros no le hicimos la adecuada, los cursos o lo que tuviera que hacerle para que él supiera sobre esa técnica específica y lo calificáramos. En el caso de que resultara que los problemas son por mala técnica de soldadura, yo diría que ya la culpa es de la empresa, porque la empresa tiene que estar en contacto, en constante calificación de su personal en los procesos en los cuales ella está trabajando. Ojo, no es solamente la calificación, sino la empresa también tiene que entrenarlos porque no todos nos las sabemos todas y si nos las sabemos todas de pronto no somos igual de hábiles en todo. Entonces hay que entrenar el personal. Es muy importante el entrenamiento del personal. Muy bien. Por soldaduras con poros, porque tenemos una superficie sucia o porque tenemos el electrodo húmedo, soldaduras concretas porque tenemos un arco mal apagado, porque tenemos contones unos sobre los otros y hay un problema de temperatura, por alta temperatura de la soldadura y de pronto pueden haber otras causas. ¿Qué es la calidad? La calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Sí, eso está ahí y eso es lo que dice la ISO 9000 sobre lo que es la calidad. Tenemos dos tipos de ensayos. Tenemos dos tipos de ensayos que nosotros le podemos hacer a una unión soldada para verificar su calidad. Tenemos los ensayos no destructivos y tenemos los ensayos destructivos. Entonces ya los ensayos no destructivos, su nombre nos lo está diciendo, no destructivo. Él no va a cambiar para nada las propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales de la pieza a ensayar. Digamos que los ensayos no destructivos son muy importantes porque me va a decir a mí con seguridad o siempre bajo un código, bajo una especificación, si esa unión soldada específica tiene la suficiente calidad para que vaya o para que salga o para que la entreguemos o hay que devolverla o hay que volverla a hacerle algún arreglo. Y tenemos los ensayos descriptivos en el cual tenemos que el elemento que se ensaya sí tiene cambios en sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Digamos que dentro de los destructivos, solamente por nombrar dos, tendríamos el ensayo de dureza y tendríamos el ensayo que le hacemos, por ejemplo, con una máquina universal de ensayos, como por ejemplo un ensayo de tensión, de tracción, el cual produciríamos en ambos casos que la pieza se deforme. Entonces, la gran diferencia es que con los descriptivos la pieza se deforma, cambian sus propiedades y con los no destructivos la pieza no se deforma, no cambian sus propiedades. Dentro de los destructivos, dentro de los no destructivos, que es lo que vamos a conversar el día de hoy, tenemos el examen visual, partículas magnéticas, tintas penetrantes, ultrasonido y rayos industriales, como serían rayos X o los rayos gamma. La técnica de examen visual es que una persona que tiene mucha experiencia, que ha sido
que se ha entrenado y ha sido calificado en examen visual, va allá y mira qué hay en la parte superficial de la soldadura. Muchas veces hay necesidad de utilizar luces, muchas veces hay necesidad de utilizar microscopios, muchas veces hay necesidad de utilizar algún tipo de elemento que me ayude a mí a verificar la estructura, a verificar la parte externa de la pieza con el objetivo de mirar si pasa o no pasa. Importante aquí que la persona tenga muy buena agudeza visual, muy buena agudeza visual, porque las cosas lógicas hay que decirlas, porque si la persona no ve bien, ¿cómo va a realizar un buen examen? Entonces hay que tener una buena agudeza visual. Si tiene necesidad de gafas, pues porque tenga gafas. Y para hacer entonces la inspección tiene que tener algunos tipos, tiene que tener mucha experiencia, tiene que tener mucho entrenamiento. Los procedimientos, todo tiene que ser bajo norma, bajo código y se hace, discúlpenme, bajo ciertos criterios ya detallados. El inspector no puede llegar a inventar nada. Él no puede llegar a inventar nada, sino todo está ya bajo una norma especificada. ¿Qué yo puedo mirar con inspección visual? Mire, lo que tenemos a la izquierda, porosidades, lo que tenemos en la fotografía del centro, oxidación superficial, lo que tenemos en la fotografía de abajo, fusión incompleta. Esas son cuestiones que podemos llegar a mirar muy fácilmente. El que no tenga el ojo entrenado seguramente diría, pero bueno, aquí está esto raro, de pronto, ¿no? Pero no sabría qué es lo que pasa aquí. Ya el inspector que tiene la suficiente experiencia y entrenamiento, entonces ya sabe qué es lo que pasa acá y dará su criterio de aceptación o rechazo en esa unión soldada. Él va a necesitar de algún tipo de calibradores, él va a necesitar de algún tipo de gafas, él va a necesitar algún tipo de luces, él va a necesitar de algunos elementos que le ayuden a realizar bien su tarea de inspección visual. También tenemos las partículas magnéticas. Las partículas magnéticas se basan en el principio físico del magnetismo. Aquí se utiliza una máquina, un elemento que se llama yugo, el cual es, en pocas palabras, un imán, y se utiliza un polvo o unas partículas de hierro. Entonces, cuando tengo una discontinuidad y yo tengo las partículas de hierro que he regado sobre el sitio que yo voy a inspeccionar y acciono el yugo, las partículas magnéticas van a alinearse con la discontinuidad y se va a observar que ahí va a haber un problema. Este ensayo es muy interesante porque tenemos resultados inmediatos. Son ensayos que son rápidos. Si de pronto el elemento está pintado, tiene algún revestimiento, no hay ningún problema, podemos utilizarlo. Se pueden aplicar a elementos que sean grandes o elementos que sean pequeños, no importa, digamos que el equipo es muy sencillo de manipular, el equipo es muy sencillo de llevar de un lado hacia el otro, entonces es importante que este ensayo realmente es sencillo de hacer, pero de todos modos, lo que les decía, es importante que la persona esté calificada, que la persona tenga el adecuado entrenamiento en el manejo de este yugo. El yugo sería, o el ensayo sería este que vemos aquí en esta fotografía de la parte inferior derecha. Aquí está entonces el operario con el yugo en su mano y está verificando esta pieza que tiene ahí en la parte de abajo. También tenemos otro ensayo que son las tintas penetrantes. Las tintas penetrantes tienen que ver con el principio de la capilaridad, con el principio de la capilaridad. ¿Qué es lo que hacemos? Miramos grietas, lo que miramos son grietas y las grietas o el líquido penetrante va a entrar al sitio y nos va a decir, mire, aquí hay un problema. Entonces, hay 5 pasos.
Primero, yo tengo que limpiar muy bien la pieza que voy a ensayar. La pieza que voy a ensayar tengo primero que hacer una limpieza. Segundo, después de que haga la limpieza, yo pinto con el líquido penetrante la pieza que voy a ensayar. Tercero, después de que yo pinté, voy a esperar un momento y después voy a limpiar el exceso de tinta penetrante que tengo en la parte superficial. Cuarto, voy a colocar un líquido penetrante y el líquido penetrante va a tomar las partículas del líquido penetrante. Ojo, el revelador, voy a meter un revelador y el revelador va a sacar las partículas que yo coloqué con el líquido penetrante y voy a observar ahí que hay una grieta. Entonces, primero limpiar, segundo impregnar, tercero limpiar el exceso de líquido penetrante, cuarto aplicar el revelador y quinto el revelador saca el líquido penetrante en el sitio donde hay la grieta. No, no es nada complicado si la persona tiene el respectivo entrenamiento, si la persona está calificada para hacer este ensayo. Muchas veces, en muchas ocasiones se requiere algún tipo de luz con el objetivo de ayudarnos a verificar las grietas. Todos los fallos que se encuentren en una soldadura son importantes. Pero digamos que de los fallos que más compromiso puede tener una pieza son las grietas. Las grietas generalmente tienden a propagarse y cuando hay una propagación hay una fractura y tenemos que una estructura puede llegar a colapsar. Entonces es muy importante eso. Lo que has unido es un ensayo no destructivo, otro ensayo no destructivo en el cual se basa en ondas acústicas. Se basa en ondas acústicas. Yo tengo un elemento, tengo una pantalla en que yo voy a verificar la respuesta que me va a dar un palpador, que es, digamos, el elemento que va a emitir un sonido, y él va a entrar o va a incidir en una pieza y lo que resulte de ese ultrasonido, de esa onda sonora en la pieza, pues yo voy a leerlo en una pantalla. Dependiendo de lo que refleje, dependiendo de lo que refleje el ultrasonido, el inspector, el operario, va a verificar que hay algún problema. Aquí ya, digamos que este es un ensayo un poquito más complicado, pero es importante, como todos los ensayos, lo mismo, que la persona tenga muy buen entrenamiento, tenga muy buen conocimiento de esto. Uno de los ensayos más utilizados, muy utilizados, es la radiografía industrial. La radiografía industrial, hay dos tipos de radiación que se utilizan para hacer radiografía. Una es los rayos gamma y la otra es los rayos X. Ambos son, lo que buscan ambos es verificar la parte interna de la pieza, la parte interna de la pieza. Digamos que es muy hay datos, hay cosas muy importantes en la radiografía, como es la orientación del defecto, la expresión de la pieza, la técnica radiográfica, la película, si se va a utilizar película, el procesado cuando utilice película y la selección de la fuente de emisión. O sea, la fuente puede ser rayos gamma o rayos X. ¿Cuál se utiliza, profe? ¿Cuál es mejor? Depende. ¿Qué se necesita? Generalmente, los rayos gamma tienen mayor poder de penetración. Los rayos X son más rápidos. Yo voy a seleccionar dependiendo de lo que yo voy a, a inspeccionar. O sea, yo voy allá y miro la pieza que voy a inspeccionar y de acuerdo a la pieza, la geometría, en donde se encuentre, pues si selecciono si va a ser gamma o va a ser rayos X. Importante, pero muy importante aquí, la radiografía industrial, la parte de la seguridad industrial. La radiografía industrial
en la radiografía industrial, tanto los rayos gamma, los rayos X, hablamos de los rayos X, que es lo que digamos nosotros estamos acostumbrados a que vayamos al médico y que nos miran un hueso que de pronto lo tenemos partido o un diente que de pronto vamos a mirar. Esos son rayos X de muy baja intensidad, pero son peligrosos. Los rayos X que trabajamos en radiografía industrial y los rayos gamma tienen mucho mayor intensidad, pero mucho mayor intensidad. Por eso vamos a necesitar de unos elementos de seguridad muy especiales y muy específicos para aquellas personas que realizan el ensayo y para aquellas personas que de pronto vayan a estar al pie de donde vayamos a hacer el ensayo. Siempre tienen que saber que se va a hacer el ensayo para que los que no tengan nada que ver se vayan cerquita. Siempre tenemos que tener todos los cuidados para que yo no vaya a tener problemas de que yo mismo me irradie cuando estoy haciendo el ensayo y tendría grandes, pero grandes problemas de salud. Bueno, ya les hablé algo de las ventajas, de las desventajas, de estos rayos que se pueden utilizados en muchos materiales, me provee una imagen permanente, me dice qué es lo que pasa realmente adentro, me dice si hay error de fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las desventajas está la parte geométrica, que cuando la geometría de la pieza es muy compleja, muchas veces hasta no se puede hacer el ensayo. También los espesores, si los espesores son muy altos, pues no se va a poder realizar tampoco el ensayo. Hay básicamente dos tipos de rayos X, que es la radiografía convencional y la radiografía digital. Cuando estamos hablando de radiografía convencional, estamos hablando de radiografías que van a necesitar una placa radiográfica. Los negativos que ustedes de pronto algunas veces han visto, que son esas laminitas, que es como un plástico, que son flexibles y que ese es lo que proviene de la radiografía convencional. Y hoy en día está llegando, o ya llegó, o se va a imponer la radiografía digital. ¿Cuál es mejor, profesor? Indudablemente mejor es la radiografía digital. Indudablemente es mejor porque voy a tener menores tiempos de exposición, voy a tener la facilidad de que puedo enviar un archivo digital a cualquier parte del mundo de inmediato de que yo tome la radiografía. No tengo problemas medioambientales porque no hay un procesado químico, no hay necesidad de mirar cómo voy a eliminar yo después los químicos que se generan en la radiografía convencional cuando se hace, cuando se hace la parte de revelar lo negativo. Como digamos que la radiografía digital es relativamente nueva, pues entonces todavía la tecnología es un poquito más costosa, pero llegará el momento en que sea más rápido. Esto que les estoy mostrando acá es un tubo de rayos X, y el tubo de rayos X tiene, el que está en la parte inferior izquierda, tiene ahí una consola con la cual yo le coloco los diferentes parámetros dependiendo de la pieza que van a inspeccionar. Toda pieza tiene sus propios parámetros. Tenemos diferentes elementos que yo puedo mirar con radiografías. Este es, por ejemplo, porosidad. Lo que ustedes ven en la parte de abajo es la radiografía como tal. ¿Y qué están mirando acá? Porosidades. Aquí, ¿qué estamos mirando? Inclusión. Aquí, fisuras o microgrietas. Aquí tenemos falta de penetración. Aquí tenemos falta de fusión o despego. Aquí tenemos mordeduras. Como se dan cuenta, son algunos de los defectos más comunes que podemos encontrar con una radiografía en una unión soldada. Pero el inspector debe tener, la persona que está haciendo el ensayo, debe tener muy buen conocimiento, porque si no, mire que las cosas pueden parecerse las unas a las otras. Estos son poros, estas son inclusiones que yo de pronto podría llegar a confundirlas con los poros si no tengo yo el suficiente entrenamiento en la interpretación. Ojo,
en la interpretación de lo que hay ahí. Entonces, mis queridas damas, mis queridos caballeros, eso es lo que tenía que decirles, decirles para el día de hoy. Quiero volverles a recordar, por favor, volverles a recordar que iniciamos mañana 8 de diciembre nuestra última actividad. Y esta última actividad va hasta el 13 de diciembre, hasta el 13 de diciembre. Recuerden verificar muy bien, recuerden verificar muy bien las diferentes evidencias. Aquí les dejo este enlace también para que sigan formándose con nosotros, sigan formándose con nosotros. Nosotros en el SENA tenemos diferentes tipos de cursos, en diferentes tipos de lo que nosotros llamamos familia. Tenemos en tecnología de información, tenemos cursos en la parte agrícola, tenemos cursos en la parte automotriz, en la parte de la calidad, tenemos cursos de administración de proyectos, manipulación de alimentos, lo que es nuestro, lo que estamos hablando, que es mecánica y materiales, tenemos ofimática, pedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. No me queda sino hacerles esta invitación para que se sigan formando con nosotros en los diferentes cursos que tenemos dispuestos para ustedes y darles las gracias por la atención que han tenido conmigo en esta formación virtual. Espero, mis queridas damas, espero, mis queridos caballeros, que nos encontremos en algún otro espacio virtual. Les deseo éxito en todas sus actividades y muchas gracias por la atención que tuvieron conmigo. Que tengan un buen día.